Hoy nos toca quizá la parte más famosa de todo el libro de Apocalipsis. Y digo eso porque aún en el mundo secular, por decir, quizás saben que el libro de Apocalipsis existe, pero no saben muchas otras cosas. No saben ninguna otra cosa del libro. Pero casi todo el libro, perdón, todo el libro, casi todo el mundo, aun si nunca has leído el libro de Apocalipsis antes, conoces famosamente el número 666, ¿no? Ah, sí. 666. Y creo que este representa, por decir, una manera en que nos acercamos al texto equivocadamente. Solo eso, y voy a usar eso como introducción. Porque muchas veces nos encanta venir a los diferentes pasajes, los diferentes símbolos de Apocalipsis, haciendo la pregunta, ¿qué significa? Pues esta es una buena pregunta. Pero como estamos intentando decodificar cada símbolo y luego intentamos combinar todos esos símbolos para ver cómo se vería en nuestro día o qué está ahí. Cuando realmente el método que propongo es completamente el opuesto, por decir. Hace la pregunta, pues, ¿cuál argumento, qué está intentando hacer el autor? Y luego, en base de su argumento, en base a las cosas que está intentando, cómo este nos ayuda a interpretar los diferentes símbolos que están en este libro. Entre comillas, estos códigos que están ahí. Hoy vamos a estar viendo un poco de estas cosas. Nos toca ver mucho más de esos símbolos personificados, como empezamos a ver la semana pasada. Hablando de eso, ¿qué recuerdan de la semana pasada? ¿Recuerdan algo de la semana pasada? Pues sí, de la mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, la corona de 2 estrellas, el dragón, que el dragón con su cola echó la mitad o la tercera parte de las estrellas. ¿Y qué más? ¿Qué Sí, más? no, este está muy bien. Y sobre todo el dragón, ¿no? Era como, si la mujer está ahí, pero como la mujer y el dragón es el antagonista, la mujer es la protagonista, ¿verdad? Ah, ¿Y qué habíamos dicho? Pues, ¿qué dijo el texto en el versículo 9 del capítulo anterior? ¿Quién es el dragón? Es Satanás. Es Satanás, así de claro, ¿no? No hay mucho más hacer en decodificar, preguntar qué significa ese símbolo ahí. Lo dice tal cual en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, Ujú. ¿cómo te lo puedo poner más claro? Juan está diciendo, ¿no? El gran dragón. Si no entiendes eso, pues la serpiente antigua. Si no entiendes eso, el diablo. Si no entiendes esto, Satanás. Ahí está. Pero como habíamos dicho la semana pasada, él intentó hacer guerra contra el cielo, ¿verdad? ¿Y cómo le fue en el cielo? Mal. Mal, Luchar. ¿verdad? Le fue mal. Vino Miguel con los otros ángeles y lo echaron del cielo. Y estaba arrojado, dijo acá, sí, dijo acá, sobre la tierra. Entonces, ¿cómo reaccionó el dragón a esta derrota? ¿Recuerdan eso? Con Pues mucho enojo. dientes. Mucho enojo, ¿no? Específicamente dirigido hacia el pueblo de Dios, ¿no? Estaba enojado con la mujer, estaba enojado con su hija, la mujer simbolizaba este, sí, el pueblo de Dios en sí, habíamos dicho, y vino contra ella. No pudo destruirla, podría perseguirla, podría hacer daño a sus otros descendientes, como había dicho, pero no lo podría destruir. Pero estaba muy enojado con ella. Con eso en la mente, ya empezamos
leer el versículo, pero no el versículo, el capítulo 13. Y como digo, debemos entender el 13 a la luz del 12. Este va a ser medio importante. ¿Alguien nos puede hacer el favor de leer capítulo 13, los versículos 1 a 4? Y antes que lo lea, si nos puede decir de cuál versión está leyendo. Yo, Sí, yo tengo NBI. ok. Entonces, los que están, solo para prepararse, o para que se preparen, los que están leyendo de Reina Valera ahorita van a notar una fuerte diferencia al inicio. Pero Ok. sigues. Ok. Y el dragón se plantó a la orilla del mar, la bestia que surge del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, lo cual tenía 10 cuernos, 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema. En cada cabeza un nombre, un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón lo confirmó a la bestia, su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada, ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Y el 4 también. Ah, perdón, sí. Y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Sí. Entonces aquí tenemos la introducción de nuestro personaje principal de este capítulo. No, la gran bestia. Como digo, unas notas sobre el texto al inicio, porque quizá van a notar ese al instante. ¿Hay alguien que tiene la Reina Valera ahí? Yo, Sí, Sergio, ¿puedes leer sencillamente la primer parte del versículo 1? Yo, dice, me ah, paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hasta ahí, ¿no? Esa parte es bastante distinto. Ah, que yo me paré sobre la arena del mar en comparación al NBI que tiene y el dragón se plantó a la orilla del mar. Como la Sí, fórmula del verbo que uso acá o que algunos manuscritos tienen acá no es tan claro quién es la persona. Los manuscritos más antiguos dan preferencia al hecho que el dragón se plantó a la orilla del mar. Ah, pero sí, los dos palabras están muy comunes. ¿No? Probablemente luego alguien por error puso el otro. Y también, este es como Juan introduce diferentes temas en el libro, ¿no? De cómo yo escuché una voz y cómo cambia el escenario y algo así. Entonces es posible que una copiista, un escribano, pensaba que Juan estaba cambiando de tema o algo, lo cambió. Pero sí, las versiones más antiguas dan preferencia o muestran que probablemente tiene razón. uh, y el dragón se plantó sobre la orilla, ay, perdón, a la orilla del mar. Solo para explicar eso y por qué la Reina Valera tiene tantas de estas cosas a veces. Lo que pasaba es que la Reina Valera en sus inicios se tradujo en los tiempos de la Reforma. No, literalmente Cipriano de Reina y que era el primer nombre Valero o Valera, no recuerdo ahorita. Pero los dos, pues Reina estaba en España, estaba perseguido porque se había convertido en los tiempos de la Reforma, se huyó entre Holanda, los Países Bajos e Inglaterra, y luego estaba acompañado por Valera, pues él hizo traducciones de mucha de la Biblia. Luego Valera completó su traducción para que llegamos a tener la Biblia completa en español y la versión protestante, entre comillas. Pero ellos dependían de
en aquellos días su acceso a muchos manuscritos estaba muy limitado. Entonces ellos usaron lo que tenían a la mano. Sin embargo, sobre los años, nosotros pudimos catalogar todos los otros manuscritos que estaban en otros monasterios, que estaban en otras iglesias y lugares, museos y todo eso también. Y hay diferencias. Sin embargo, aún hasta la fecha, cuando siguen traduciendo la Reina Valera, tienen que usar los mismos manuscritos que usaron cuando tradujeron el original, porque como están intentando hacer una traducción de la misma cosa, para no cambiar su base de traducción, por decir. Y por eso esos cambios suelen pasar entre la RDI y la Reina Valera. No es gran cosa, pero sí, parece que es el dragón que se pone a la orilla del mar. Y ese tiene mucho sentido porque parece que está reflejando Daniel 7 también, ¿no? Cuando vemos Daniel 7, vemos la visión de las bestias que salen del mar, precisamente. Y sencillamente en la cosmovisión para ellos en aquellos días, hemos hablado de esto, el mar representaba el caos. ¿No? Representaba resistencia al orden de Dios. Obviamente, Apocalipsis hace mucho hincapié que Dios tiene control aún sobre el mar, pero para comunicar esa misma idea, tiene la bestia saliendo del mar. Entonces dice, entonces vi que del mar subía una bestia, o que el dragón estaba ahí al lado y subió una bestia del mar, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La Reina Valera acá está un poco más claro en estas cosas. Dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. ¿Cómo compara al dragón? ¿Recuerdan eso? Primero vamos en orden. ¿Cuántas cabezas tenía el dragón? 7. 7. Sí. ¿Cuántos cuernos? Ay, perdón. 7 cabezas. ¿Cuántos cuernos tenía el dragón? Y 10 cuernos. 10 cuernos. ¿Cuántos diademas tenía el dragón? Una en cada cabeza. O en el Entonces, cuerno. ¿cuánto sería eso? 7. 10. 7. Pues con el dragón sería 7. Parece que el bestia acá como es para decir que está exagerando, trae aún más cuernos que el dragón para presumirse aún más, ¿no? Como llega a querer presumirse ser la gran cosa aún más que el dragón. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta frase acá probablemente sencillamente quiere decir negando a Dios. Quiere poner a sí mismo como Dios. Pues, ¿qué significa eso? Lo vamos a ver a lo largo de eso. Pero la blasfemia que pasa acá, y literalmente, ¿qué significa blasfemia? Es no reconocer a Dios como Dios. Literalmente es el significado de blasfemia, ¿no? Entonces, la bestia está intentando suplantar el papel de Dios. Y el 2, sí, y ya vamos a ver algunas cosas similares de lo que habíamos visto en el pasado. Y empezamos a hacer estas comparaciones que les había dicho de la semana pasada. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Recuerda, pero voy a terminar ese versículo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Recuerdan que habíamos dicho sobre las bestias en Apocalipsis? No los voy a llamar bestias, perdón, gran equivocación ahí. Sobre las criaturas vivientes en Apocalipsis 4 que estaban alrededor del trono de Dios. Y esta bestia acá, ¿y cuál es la diferencia?
que los seres vivientes de Dios son de un género y las bestias que salen del abismo son anticreación porque es una revoltura de géneros Sí, y de exacto. Y especies. habíamos visto con varias cosas, ¿no? Los saltamontes que son caballos, que son dragones, que son escorpiones o alacranes, también lo tenemos acá, ¿no? Las criaturas de Dios a lo largo del libro son enteros y no están ahí para dar miedo. Son espantosos en otras maneras por su poder, por su fuerza, por esas cosas quizá, pero no son contra la naturaleza, por Y decir. además siempre dice no temas. ¿Mande? Sí, Además siempre dice no temas. sí. Pero acá que tenemos una mezcla de estas cosas, ¿no? Mostrando cuán espantosos son estos. Era semejante a un leopardo con sus pies como de oso y su boca como boca de león. Obviamente refleja acá ciertas ideas de Daniel también. La diferencia es que en Daniel eran diferentes bestias. Eran cuatro, ¿no? Cuatro Exacto, bestias. pero fueron bestias distintas. Pero probablemente lo que pasa es en comunicar estas mismas ideas a comunicar estas mismas ideas a Juan, Dios cambiaba cómo revelaba estas cosas a él, porque en Daniel el propósito era mostrar iba a decir un reino, pero un imperio tras otro imperio, ¿no? Mostrar cómo Asiria pasó a Babilonia, que pasó a Medio Persa, que pasó a Roma, ¿no? Pero acá es diferente porque acá todavía no voy a arruinar el chiste, ojalá podemos ir un poco más adelante, pero hasta acá todavía no dice claramente qué es la bestia, qué representa la bestia. Por alguna manera son todas estas cosas Entonces, y, es, y un poco es que más. ahí, pues es el anticristo, ¿no? O es el hijo Este de es una perdición. interpretación. Nunca lo dice eso acá. Esa es la parte interesante. Uh, pero esta es una interpretación común y en alguna razón este va a tener razón. Cuando llegamos ahí, vamos a mostrar cómo todo este casi cabe ahí. Pero sí, es una mezcla de cosas. Y dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Pues aquí empieza a revelar a nosotros qué es eso. Sabemos por lo menos que es algo o alguien con poder, con un trono, con autoridad, ¿verdad? Luego en el 3 dice otra cosa, otra pista. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Como tiene doble sentido acá, y es fascinante la ilustración que Juan usa acá, o que he revelado a Juan acá, porque tiene un significado reflejando sobre el mismo texto de Apocalipsis de lo que habíamos visto, pero también tiene un significado en el mundo en general en aquellos días. Pues dentro del libro de Apocalipsis, ¿quién hemos visto que es similar a eso? Pues es bueno, lo que se refiere a la cabeza que está, Herida. había ajá, es el nacimiento de Cristo, ¿no? O sea, más bien la resurrección. Sí, aún antes de eso, cuando pensamos en el capítulo 5 con los rollos, con el rollo sellado, ¿no? Y nadie, ante el trono de Dios, nadie era digno de abrir este sello y había llantos y todo eso en el cielo. Dios no puede revelarse. Pues, ¿quién se reveló? El león de Judá, quien era un cordero. Pero ¿cómo parecía el cordero?
pues sacrificar. tenía su herida mortal igual. Entonces, en cuanto de eso, aquí sí tenemos un tipo de anticristo, ¿no? Tenemos un personaje que está intentando por lo menos reflejar algunas características cristológicas, ¿verdad? Está intentando imitar a Cristo, pero no lo hace bien. Ese es como el significado ya dentro de lo que Juan había dicho. El otro, ay, pero casi se derrumbe un tambor en mi oficina, pero no pasó. El otro es el emperador Nerón. Digo eso así de plano. Para los que no saben, había aludido a eso algunas veces, pero el emperador Nerón, en el principio de su reinado, y mucho de eso viene de la vida de los Césares por Suetonio, pero también en Tácito Anulares hablo de esas cosas. En el principio de su imperio, Nerón era muy popular, muy famoso, pero el tipo era un caos y hizo cosas, pues según ellos, re malos y todo eso, ¿no? Y famosamente también había el incendio de Roma que ocurrió ahí y él echó toda la culpa a los cristianos. Hasta la fecha del Apocalipsis es la única vez en que los cristianos eran distinguidos y perseguidos por ser cristianos dentro de Roma, dentro de la ciudad de Roma. Era durante el imperio y el reinado de Nerón. Pero no solo eso, Nerón llegó a tener tan infamia que al final de su vida, el Senado se reunió y decidieron, este no puede ser emperador más. Y literalmente ellos mandaron tropas al palacio desde el foro romano hasta la casa palentina. No es mucha distancia, 300, 400 metros desde el cerro palatino donde vivían los Césares hasta el Senado ahí en Roma. Soldados para arrestarlo, para tenerlo torturado, ejecutado, avergonzado, todo eso. Nerón podía ver lo que estaba pasando. Y entonces lo que decidió hacer él se suicidó al punto de una cuchilla. Sí, dagueando su propio cuello. Pero no solo eso, él había dado órdenes a sus amigos, sus compañeros que que estaban ahí. Es cuando él se suicidó, que ellos quemaron el cuerpo por completo. Así no habían restos. Así muy pocas personas vieron el cuerpo de Nerón muerto. Por eso había por llamarlo, la leyenda urbana de que Nerón nunca murió. El gran emperador malísimo nunca murió, sino que solo fingió su muerte y él escapó. Y había una leyenda entre algunas personas que en algún día él iba a regresar para reclamar su trono en Roma. Más otro detalle que vamos a ver al final del capítulo, hace evidente que como no todo la bestia, pero cabeza parece ser Nerón. No solo eso, en varios historiógrafos de aquellos días llamaron a Nerón una bestia. Era su palabra para referirse a él. Entonces, tenemos a Nerón y podemos ver en tantas maneras como Nerón era un tipo de anticristo. Como digo, vamos a ampliar nuestro entendimiento de eso en un ratito. Pero sí, Sergio. En Daniel 7 cita en su visión que esos 10 cuernos son 10 reyes y un cuerno adicional es otro rey
Sí, Juan ¿A eso te cambia refieres? un poco. Juan cambia esto y un poco, porque Juan no explica todas estas cosas acá, lo hace luego en el libro. Cuando llegamos al capítulo 17, Juan empieza a hablar un poco más de los cuernos de las cabezas de estas cosas. Y para Juan, en lugar de llamar los diferentes cuernos, los diferentes reyes, llama las diferentes cabezas, diferentes reyes, ¿no? Y como digo, tener una cabeza con herida mortal así, otra vez, hecho más evidencia de que estamos hablando de uno de los líderes de los romanos, que en este caso sería Nerón. Y digo los romanos también, porque sobre todo en los siguientes capítulos, 15, 16, 17, va a ser evidente, muy evidente, que todo eso representa a Roma, ¿no? La bestia acá no necesariamente es Roma, vamos a explicar de eso en un ratito, pero la idea de Roma está ahí, de todas formas. No es así, Juan lo cambia las cabezas, pero sí, hay un significado a estas cosas. Una Entonces, pregunta, Sam. sí. ¿Las cabezas entonces son como personas en poder? ¿Representan a las personas con poder político? Exacto, no lo podría haber dicho más claro. Yo lo iba a decir más claro luego, pero ahí está, tal cual. Sí. Sí. Aparte de ese cabeza de Nerón, Juan no echa mucha importancia en cómo especificar cuáles reyes, cuáles líderes políticos son. Ah, y yo creo que este es porque más que nada quiere resaltar a Nerón, no por decir que, no para decir que Nerón era el anticristo. Eso es lo que dirían unos, ¿no? Los que creen que todo el apocalipsis es el pasado. Este solo era Nerón. Creo que yo diría que lo usa, como digo, yo no lo leo como qué va a pasar o qué pasó. Él quiere comunicar el tipo acá, ¿no? Que Nerón, tantas características de Nerón simboliza un anticristo, simboliza cómo son las personas y sobre todo, como tú lo dijiste, cómo es el Estado. Sí. Ahorita sencillamente lo digo claro y luego lo vamos a ver viendo cómo la evidencia apoya esto. Para mí y para muchos hoy día, este bestia es el Estado de Roma, tal cual. El imperio, se puede decir, encabezado por los emperadores, ¿no? Entonces, en el 3 dice, perdón, ya habíamos leído el 3. A ver, Vi una de las, sí, ¿ibas a decir entonces algo cerca? esta bestia es Roma encabezada por Nerón. Sí. O encabezado por, ¿cómo digo? Nerón representa el tipo de líderes Ok. que encabeza estas cosas, sí. Es como el ejemplo por excelencia, digo, de este tipo de líder, sí. Entonces, en el 4, perdón, no, quiero la segunda mitad del 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esas palabras son demasiado similares a otros que hemos visto en el libro, ¿no? Cuando Dios está en su trono y el Cordero está con él, ¿qué hace los 4 seres vivientes, que son únicos, no mezclados? ¿Qué hace los 24 ancianos? ¿Qué hace la gran multitud de santos debajo del altar? Se Le posan adora. ante el trono, le adoran. Exacto. Echan sus coronas ahí y le adoran, ¿no? Diciendo, santo, santo, santo. Es el Dios Todopoderoso. Y otro es, vemos esta bestia intentando imitar a Dios.
ya había perdido, ya intentó invadir el cielo, ya intentó como suplantar a Dios en su trono y no pudo. Entonces, ¿qué hace? Viene a la tierra e intenta ser Dios acá. Viene a la tierra e intenta poner el Estado como Dios acá, que toda la gente la adora. ¿No? Perdón, una pregunta. Sí. Este personaje, bueno, cuando Jesucristo fue crucificado, posteriormente, creo que después de 1 o 2 años, no, 2 o 3 años, no recuerdo muy bien, había un emperador romano que él decía que iba a ser que todos los pueblos lo adoraban como un dios. A esto se refiere este pasaje, ¿verdad? Yo no creo que sea específicamente de eso. Parte de eso depende de la fecha también. Y vamos a hablar de algunos fuentes ahorita que hiciste la pregunta. Es que el emperador Domiciano, alrededor del año 100, más o menos, era bajo él donde el culto del emperador, especialmente en Asia Menor, agarró mucho peso, pero mucho peso. Sí existía antes que eso, pero bajo él agarró mucho peso. Y hay una fuente cristiano escribiendo muchos años después, diciendo de cómo Domiciano había perseguido a los cristianos horriblemente y cómo él afirmaba ser Dios en sí. Sin embargo, los documentos cerca a la fecha de Domiciano no tienden a apoyar esta idea. Sí hubo persecución contra los cristianos, pero parece que no era una persecución por el emperador en todo el imperio romano, como oficial así. Parece que eran más persecuciones locales, bajo prefectos, bajo gobernadores, bajo alcaldes. Entonces, sí habían persecuciones, a veces fuerte, pero no era todo el imperio dirigido por el emperador. No solo eso, de todos tenemos muchas estatuas, muchas monedas, todas estas cosas, con Domiciano allí. Y en todas esas cosas, él nunca afirma que quiso que la gente le llamara Dios. Tiene el título común de hijo divino. Ese era un título común, pero este significa que consideraba su padre Dios, no a él. Y este era una creencia común en el Imperio Romano. Si hubo un emperador bueno, después de su muerte sería reconocido como Dios y el nuevo emperador entonces ganaba el título hijo del divino. Sí. Uh, entonces, algunos ven mucho Domiciano ahí. Yo no estoy muy seguro, pero como digo, no necesariamente estoy en contra de las ideas que están ahí. En los versículos que siguen y en los párrafos que siguen, vamos a ver cómo ambos el Estado, estos líderes y los gobiernos más locales también apoyaban estas ideas. Y como este llegó a ser como un tipo de Dios para ellos. Sí, entonces si no me explico completamente, perfectamente ahorita, creo que iré explicándome en eso mientras que vamos en este capítulo. No tienen que esperar mucho tiempo. Entonces, Perfectamente explicado. sí. ¿Otras preguntas sobre eso? Pastor, alguna vez yo había escuchado, no sé si sea chisme, ¿verdad? Pero que lo comparan a estos líderes con los papas en Roma. ¿Qué tan cierto será eso? Yo podría dar un discurso que duraba unos 15 horas sobre todas las personas que han sido identificados como esas personas. Antes de las papas,
yo estaba pensando hacer una presentación de PowerPoint, sencillamente para mostrar todas esas cosas, o todas estas cosas. Pues, en los tiempos de los primeros concilios de la iglesia, era pensado que Marciano y Ariano y algunos Plagio, algunos de los famosos herejes de la iglesia, ellos fueron esa persona. Luego, el siglo VII, con el surgimiento del Islam, Moamo, ¿no? Es esta bestia. Luego, en los tiempos de la Reforma, por excelencia los papas, ¿no? Es el anticristo, por lo menos es esta bestia, y te van a decir cuáles de los 10 cabezas dan cuál papa y todas estas cosas. Como digo, yo no necesariamente busco, y yo no creo que es sabio buscar identificarlo con una persona, sino buscar ver qué está diciendo sobre la relación entre el pueblo de Dios y el mundo y qué tipo de persona representa eso. Sí. Entonces, si habían dicho eso, probablemente hay como 200 personas, por lo menos, que diferentes comentaristas han dicho, este es la bestia de Apocalipsis, este es el anticristo. Sí. Y sigue pasando, ¿no? Literalmente, en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, había loquillos diciendo que Biden es el anticristo. Había algunos otros diciendo que Trump es el anticristo. ¿Cómo digo? La única cosa y es igual que la otra cosa, ¿no? La única cosa que me molesta más que todas esas interpretaciones es el hecho que algún día uno de ellos van a tener razón, pero hasta la fecha no tienen razón. Uh, entonces, ahí seguimos. Sí. ¿Otras preguntas, dudas sobre eso antes que sigamos a 5 a 10? No, todo bien. Entonces, un voluntario para leer los versículos 5 a 10. A ver, yo, en la Gracias. Reina Valera. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Sí. Uh, entonces, más o menos las versiones concuerdan aquí, con algunas pocas acepciones. ¿Dónde está? En el 6, la NBI dice, abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. Yo no tanto estoy de acuerdo con ninguno de esos, pero comunica exactamente la misma idea de no importa que entiendes ahí. Sí, y al último, cuando dice, en esto consiste perdón, empezando con el 10, el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá, y el que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Entonces, aquí tenemos más las acciones de la bestia, ¿no? En los versículos anteriores había descrito algo la bestia, de qué consiste, cómo parecía. Aquí dice más claramente qué dice esta bestia. Luego sigue blasfemando contra Dios. Sigue intentando decir a cada aquel que escucha que Dios no es Dios, que Él es Dios, que deben adorarle a Él, que Él es el poderoso, que Él es el conquistador, que Él es el victorioso. Sí. Y luego
pues dice eso, hablaba grandes cosas y blasfemias, dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta frase es importante porque aunque parece pequeño, muestra la perspectiva correcta de Juan, ¿no? De que era permitido que hiciera estas cosas. La bestia no está haciendo estas cosas porque es más poderoso que Dios. La Se bestia le no está permitió. haciendo estas cosas ni porque está capaz de resistir ni un gramo de la voluntad de Dios. Sencillamente le fue permitido hacer estas cosas por un tiempo limitado, ¿verdad? Y otra vez, tenemos 3:30 acá, ¿no? Pues acá dice en cuanto a meses, 42 meses, que Sí, son 3 años y 3 años medio. y Y 3 años y medio según nuestros calendarios. Es Sí, interesante notar que en aquellos días no hubiera sido 3 años y medio y el sistema de fechas y calendarios y todo eso era mucho más complejo porque literalmente era la decisión del emperador cada año, era uno de los papeles del emperador, decidir si iba a haber una, una 12avo mes y cuántos días iba a ser. Y este varía según las ganas del emperador, literalmente. Y a veces hubo, a veces no hubo, a veces hubo uno prolongado, intentando concordar eventos celestiales y todo eso. Este era uno de los deberes del César o del emperador como sumo sacerdote de Roma también. Debemos recordar que técnicamente tenía este título sumo sacerdote, que en latín se dice Pontifex Maximus, que es interesante, solo lo he hecho ahí, porque este título siempre ha usado, siempre ha aplicado a una persona desde aquellas fechas hasta hoy, solo que hoy el sumo sacerdote de Roma obviamente es el Papa. ¿No? Y hoy día es un título que usa él. Uh, pero sí, él estaba ahí, tenía su autoridad por tiempo limitado, como digo. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Otros, como ahí dice, contra Dios para maldecir su nombre y su morada o el lugar donde vivía. ¿No? este permiso era prueba para, porque lo adoraban los que no están inscritos en el libro de la vida, pero esta prueba, este permiso era para prueba para los santos. No diría necesariamente que era para prueba de los santos, como si ese era su fin Ujú. principal. Yo estaría de acuerdo que esa es una consecuencia de eso. Es que ahí está ahí probando los santos. De veras, si recordamos bien, este es por qué Juan está escribiendo esta carta, ¿no? Porque hay algunos ahí pensando, ¿debo permanecerme fiel a Dios? ¿O sigo el Estado y lo que el Estado me dice hacer? ¿No? Esa literalmente era la pregunta con la cual ellos estaban bateando. Entonces, la prueba de ellos sí es una consecuencia de eso. No estoy seguro que es el fin Ujú. único y sobre todo de todo eso. Más es Juan explicando, ese es porque están sufriendo ahorita. Están sufriendo porque la bestia está acá. Aunque muchos piensen que tiene autoridad ilimitada, no lo tiene. El dragón ya estaba echado fuera del cielo, ¿no? Y ahorita su gran imitador, la bestia, está acá. Y como digo, el dragón es Satanás. Esta bestia es el Estado. Ujú. Y muchos en aquellos días, como hoy día, podemos ver un renacimiento de eso hoy día, muchos de ellos en aquellos días literalmente adoraban el Estado, ¿no? Como vivían para el imperio romano. Gloria al imperio, ¿no? Larga vida al imperio. Esta era su perspectiva.
como las hicieron mineras. comercio para que beneficiara el imperio. Ellos querían que el imperio como prosperaba. Porque si el imperio prosperaba, significaba que ellos prosperaban, ¿no? Hay que recordar que estaban viviendo en los tiempos de la Pax Romana, donde Roma había conquistado todos sus enemigos. De vez en cuando había insurrecciones, levantamientos y todo eso, pero la ciudad de Roma realmente nunca se amaneció o nunca o era bajo riesgo desde los días de Augusto César hasta el año 150 y nunca era saqueado hasta que el año 300 más o menos. Había como 300 años de que nada invadía hasta ahí. Y muchos literalmente hicieron sus sacrificios a sus dioses pidiendo la bendición de su estado. Y el estado era sobre todo. Y nadie pensaba que podía resistir el estado. Si este libro se escribió alrededor del año 100, esto significa que unos 30 años antes, algunos judíos habían intentado resistir el estado. Habían empezado su insurrección del año 70. ¿Qué pasaba? Todos los que estaban involucrados, todos sus familiares, todos en la región, matados, ejecutados, y el templo completamente destruido, completamente destruido. Muchos pensaban, ¿sabes qué? En este mundo es imposible resistir el Estado. Y también estaban viendo, ¿sabes qué? Los que siguen el Estado, los que hacen todo lo que el Estado le pide, están beneficiando. Ellos están ganando trabajo, poder, dinero, estatus. Ellos están ganando todo eso. ¿Qué hago yo acá? Pues, y quiero que veamos esta yuxtaposición de dos temas acá, igual en esos versículos. En el 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿no? ¿Qué significa ser vencido en la guerra? No es una pregunta tan difícil. Normalmente implica la muerte, ¿verdad? Para muchos implica la muerte. Y dice que también se le dio autoridad sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación. Otra vez, imitando el Cordero, ¿no? Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esa es la frase que es interesante acá. Porque literalmente acaba de haber dicho que la bestia declaraba guerra contra los santos y los vencía y los mataba. Pero, ¿qué es otro nombre para los santos acá? No están muertos. Son los que tienen su nombre escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Y ese es lo interesante. Acá Juan está diciendo, es posible que bajo persecución, es posible que bajo del Estado, es posible bajo resistiendo todas estas cosas que te van a matar. Pero el chiste no es si mueres o no mueres. Como hijos de Cristo, nosotros podemos saber que aun si muramos, vivimos, Amén. ¿no? Aunque muramos, vivimos. Aunque ellos nos vencen, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y para que no dudemos, ¿no? Sigue diciendo el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Porque él ya había muerto y ya había resucitado. Entonces nosotros podemos saber que este puede ser con nosotros.
también menciona la aseguranza de nuestra fe en esta misma oración, ¿no? Y el versículo 9 y 10 quizá no son los más emocionantes para echarle ánimo a estos creyentes que están sufriendo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Esta frase es interesante. Usa un tipo de verbo en el griego en que no están seguros si es pasivo o activo. Se puede traducir o como pasivo o activo. Yo creo que la NBI tiene más razón acá. No es diferencia de texto ni nada, sencillamente su manera de traducirlo tiene más sentido en el contexto de la NBI. Y dice, el que debe ser llevado cautivo como pasivo, ¿no? No alguno lleva en cautividad, sino el que debe ser llevado en cautivo a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En otras palabras, Juan, para echarles ánimo, ¿qué les dice? Algunos de ustedes van a ser llevados cautivos, algunos de ustedes van a morir de espada. Qué emoción, ¿no? Pero todo eso da sentido al final del último versículo, al último parte del versículo 10, ¿no? En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. El hecho que ellos son llevados cautivos, el hecho que ellos son matados, pero siguen en la perseverancia y la fidelidad a Dios. Por lo tanto, pueden estar seguros que como digo, que aunque mueran, sus nombres están en el libro de la vida y van a vivir eternamente. No explica esa parte ahorita, es luego en el libro donde explica qué es el libro de la vida y qué implica eso todavía. Creo que muchos de nosotros sabemos, ¿no? Entonces no estoy guardando el significado de eso para nada. Pero el Estado parece que va a estar ganando a veces. Parece que nos van a perseguir, parece que ellos van a tener todo el éxito en este mundo, pero por tiempo limitado. Hay que creer que algo más siga. Hay que creer que en algún tiempo esos 42 meses se terminará. Y luego los que echaron el dragón del cielo vendrán para echar fuera la bestia y el dragón y la otra bestia y la ramera y todo eso. No vemos esto hasta Apocalipsis 21, y 20 y 21, pero por ahí va, ¿no? Que todavía, aunque tienen poder ahorita, no será para siempre. Y algún día el Cordero va a venir y va a mostrar que Él tiene el poder. Famosamente, ¿no? Para arruinar parte del chiste del otro parte de Apocalipsis también. Dice acá que, como lo había leído del NBI, y el que debe morir a espada, a filo de espada morirá. ¿Cómo es que Cristo cuando venga vencerá esta bestia? Con la Dice que espada la de su espada de boca. 2 filos sale de su boca, ¿no? Igual con su espada, que es su palabra, que es Él, con Él vencerá a ellos. Y sus santos vivirán para siempre, mientras serán ellos que al final serán vencidos. Es como cuando a Jesús lo quiso tentar Satanás, ofreciéndole eh, el poder y todo para que lo adorara, y no pudo. Sí, sí, y exactamente, y vemos toda la ironía en eso, ¿no? Inclínate ante mí y yo te daré todas estas naciones y todo. No dándose cuenta que Jesús viviendo su vida y sufriendo y muriendo en una cruz y resucitando, Pablo nos dice en Filipenses, por haber padecido todo eso, Dios le dio un nombre que es
sobre todo encima, nombre. que está arriba de todo nombre. Y ante él toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra, bajo de la tierra, ¿no? La ironía que está ahí, lo debemos ver. ¿Otras preguntas? ¿Otras observaciones sobre esta parte? No. Si No. no, vemos otra bestia. Una bestia más hoy. Sí, la semana pasada solo tuvimos un dragón, hoy tenemos dos bestias. Ahí Ok. vamos. ¿Alguien puede leer los versículos 11 hasta 18? Yo lo leo. Gracias. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y en Reina Valera, ¿eh? Y Sí. tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida, que tiene herida, la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Sí, Pues ahí va. este era el director de marketing del otro. Pues más o menos, exacto. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Y cómo va mi interpretación? Como digo, si para mí, y voy a decir lo que creo y luego vamos a ver por qué a lo largo de eso. Si la bestia es el imperio romano encabezado por los emperadores, esta otra bestia que está en la tierra son los gobiernos más locales, sea virreyes, sea prefectos, gobernadores, alcaldes, todo eso. ¿Y por qué? Pues primero, ¿de dónde salía la primera bestia? Del del mar. mar. Del mar. Sí. El imperio romano tenía varios modismos de hablar que mostraba eso igual. Como ellos llamaron el mar Mediterráneo nuestro mar. Sencillamente así lo llamaron. Marum nostrum. ¿No? Nuestro mar. Porque realmente el imperio a veces se extendía un poco más al este, hacia Persia, muchas veces no. A veces extendía un poco más al norte, hacia Inglaterra, ¿no? Pero en gran medida rodeaba el mar Mediterráneo. Y esta es gran razón por qué podían tener todo el éxito, es porque bajo Augusto César, él hizo gran hincapié en solidificar su armada y casi se acabó con todos los piratas. Entonces se podría navegar seguramente el mar Mediterráneo y no había estados ajenos para retarlos ahí. Literalmente no existía. Era Roma todo alrededor y no habían piratas, que significa que ellos podrían navegar con paz, que obviamente causó que la economía tenía un gran plus, que ellos podrían hacer comercio en toda esa parte del mundo, cruzando fácilmente sin que nadie les amenaza. Eh, Era el imperio del mar, realmente. Pero Turquía era otra cosa. Vas ahí, mucha montaña, mucha tierra. Entonces, probablemente
quiere hablar, como digo, eso con los gobernantes locales y vamos a ver por qué ahorita también. Otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Otra vez, este no es para decir que tenía, quizá muestra que tenía poder menos que la primera bestia, pero es obvio luego que comparten algo del mismo poder. Es más, como digo, para imitar el cordero. Un falso No. profeta, ¿no? Eh, Se puede decir, pero en todo eso, todo es falso profeta, porque literalmente el propósito de todos es engañarles para decir, pues, es el gran complot de Satanás, el dragón que es el maestro de títeres ahí, con sus dos bestias en este punto, ¿no? Engañando a la gente, adoran a esta bestia. Y luego tiene esta otra bestia que literalmente su trabajo es promover a la gente que adora a esta otra bestia. ¿No? Así va la cosa. Otra vez imitando el cordero, queriendo ser como el cordero, pero no lo son. Es una imitación chafa, es como una versión china. Sí. Otra vez vemos también la mezcla de las criaturas acá en el lado malvado, ¿no? Es una bestia, pero tiene dos cuernos como un cordero y hablaba como dragón. Vemos la mezcla de las diferentes criaturas acá, símbolo del malvado en Apocalipsis. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Con el culto del emperador y todo eso, como digo, no necesariamente era el emperador promoviendo estas cosas. Hay ese documento del siglo IV que dice que Domiciano quiso promoverse, ¿no? Pero cerca a la fecha realmente no hay cosas que dicen que los emperadores están pidiendo que la gente les adore. Era algo que las diferentes ciudades, que las diferentes provincias hicieron por sí mismo, intentando ganar favor con el emperador. Literalmente son juegos políticos acá, ¿no? Nosotros, y habíamos hablado con nuestros estudios de otros libros, ¿no? El fuerte esquema en aquellos días del patrón-cliente. Ellos tienen el emperador como su patrón, ellos son buenos clientes. Pero esos clientes también son patrones de otros. Y ellos van a querer y como patrones, ellos van a querer que sus clientes adoran a la bestia. Ellos hacen el homenaje al emperador. Ellos promueven el imperio. Siguen predicando el imperio. Y hace que la tierra y los moradores en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿No? En otras palabras, las cosas van bien para esta gente. ¿No? Parece que ellos tienen poder. ¿No? Parece que ellos tenían el poder que tenían muchos dioses en aquellos días. En varias de las monedas romanas de aquellos días, no solo de Domiciano, pero de otros emperadores también, no afirmaban ser dioses, pero como digo, sí afirmaban ser los representantes de los dioses en la tierra, literalmente en una moneda de Domiciano que tenemos. Tiene Apolos. Perdón, no recuerdo. Luego lo busco bien. Si fuera Apolos o Zeus. En un lado de la moneda y el otro lado es Domiciano con un rayo en la mano, ¿no? Actuando como si fuera Dios. El Estado había engañado a toda la tierra, que ellos son los poderosos, que ellos son más poderosos que Dios, que ellos tienen necesidad del Estado y no de Dios.
Por eso engaña a los moradores de la tierra con los señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, ¿no? Literalmente, como digo, hicieron estatuas, hicieron altares a los emperadores, no porque el emperador lo hizo por voluntad propia suya, para que toda esa idea del imperio gana más peso en su mente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase, ¿no? Sí, para hacer comentario en lo de Luisa ahorita, sí parece que estaba pasando en las provincias en esta fecha. Como digo, no era necesariamente que Domiciano había promulgado un edicto diciendo, si no me adoran, mátenlos. Pero había muchos gobernadores locales, sean, como digo, sean alcaldes, sean gente poderosa, teniendo sus fiestas, sus homenajes hacia los emperadores. Si no vienen a esas celebraciones, si no adoran como nosotros los adoramos, les vamos a ejecutar, les vamos a matar. Era algo serio para ellos, no tanto guerra contra religiones, sencillamente porque como paganos, ellos pensaban, si no todo el pueblo adoraban sus dioses y seguía su manera de hacer las cosas, pensaban que los dioses los iban a maldecir y luego no iban a tener buena cosecha y luego que iban a perder guerras, que todas esas cosas horribles le iban a pasar. Entonces, varios de los gobernadores, varios de los prefectos, sí estaban persiguiendo así de cruel a la gente. Sí. Pero sí levantaban estatuas y querían que los adoraran. Sí. Sí. O por lo menos hicieron cultos de homenaje ahí. Sí. A eso, de veras, varias de las estatuas todavía están. Como puedes ir a Turquía, a estas ciudades y ver, no están súper completos, pero ver los restos de ellos. Sí, pues, debo decir que no están en Turquía, porque sabe cómo es la política. Muchos están en el Museo Británico, como suele pasar. Muchos están en el Museo Vaticano. Estos mismos estatuas ya los habían saqueado y trasladado a estos lugares, pero existen todavía estas estatuas. Sí. Y tenemos autores de aquellos fechos que nos explican el homenaje al culto que les rendía a estos emperadores. Sí. En el 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vamos a ver ese número ahorita. Pero esos dos versículos traen ecos de dos cosas. Primero, el 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, Todos. todos, pero hay ecos acá, o hay ecos de algo acá también. Un pasaje de la Biblia, ¿no? Que en Gálatas ya no existe pobre, ni rico, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ¿no? Otra vez, intentando imitar a Dios, el Estado intentando tomar el lugar de Dios. Entonces, dice, se les pusiese una marca en la mano derecha. Habíamos hablado de eso antes, cuando habíamos hablado del sello que estaba en los 140,000 y en el sello que estaban en los creyentes innumerables de Dios. ¿Recuerdan el nombre entre el sello y la marca, la distinción entre estas dos palabras? El sello se usaba para ¿qué? ¿Recuerdan? Para validar los edictos y lo que decía el emperador.
pero en las personas en aquellos, pues, y las cosas, el Eran los sello se anillos usa y o todo para eso, ¿no? reservar o preservar. Sí. Ah, Reservar algo o preservar algo. Obviamente, en el contexto de los 144,000, ellos estaban preservados, ¿no? En la gran multitud de los santos y los que hacían matarlos, eran reservados para gloria futura. Es como usaban los sellos en aquellos días. Las marcas se usaban por otra cosa. Recuerden para qué yo lo mencioné brevemente en el otro pasaje, porque quiso hacer más enfoque en el sello. Aquí quiero hacer más enfoque en la marca. ¿Recuerden de qué se usaba la marca en aquellos días? Pues en los esclavos, ¿no? Se les Esclavos, marcaba. exacto. Sea en el mercado de esclavos o luego el tatuaje marcando propiedad y ese tipo de cosas, ¿no? O por ciertos crímenes excepcionalmente malos. Quizá los marcan y los dejan ir y nadie lo va a hacer nada con ellos porque traen la marca, ¿no? a ver, ¿puedes repetir esto último de cuando dijiste los tatuajes se usaban para qué? Como sí, identificadores de esclavos. Ah, Sí, a quién le pertenecía, como ahora precisamente. marcan el ganado, que saben de quién es. Exacto, justo lo que iba a decir, como una marca del ganado, porque básicamente así eran ese tipo de esclavos. Había diferentes tipos de esclavos, pero acá como la idea son esclavos que estaban ganados en la guerra y realmente estaban contados casi como muertos. Hay un escrito creo que era de Tácito en sus anales, lo tendría que buscar luego, pero literalmente dijo que la condición social de un esclavo marcado como cautivo de la guerra es igual a un muerto. Su condición social es igual. Pero esas personas se creen algo, ¿no? Esas personas quieren identificarse de tal grado con la bestia que reciben la marca y es como, mira, ya, yo soy parte, tú eres parte, todos los chidos somos parte, vamos a hacer negocios entre nosotros como ellos formando cooperativa entre ellos, excluyendo a los demás. Y lo que Juan está intentando hacer acá es que ellos ni se den cuenta que todo este homenaje, todo este lealtad que muestran al Estado, solo les esclaviza más y más, ¿no? Los pone en Hoy en condición día de... pudiéramos ver como el nuevo orden mundial. Yo no diría que es el nuevo orden mundial, yo diría que es el viejo orden mundial, por decir, ¿no? Son los sistemas del mundo excluir los de Dios. Ujú. Y es lo que está diciendo acá, ¿no? Y esto, si recordamos bien de las 7 cartas que estaba, no, en el principio del libro, ellos estaban sufriendo exclusión económica de muchos de sus compañeros, compatriotas, sí, y todo eso, como está describiendo cómo son las cosas en este momento. Y por extensión, las mismas cosas que pasan a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces en el mundo económico igual nosotros tenemos que decidir entre seguir a Dios o seguir las cosas de este mundo? De varias formas. Hay, ¿no? Ejemplos de cosas sencillas, ¿no? Como si soy parte de una rondalla que sencillamente vamos a algunas fiestas 10 veces al año, pero siempre nos pidan cantar a la Virgen entrando o saliendo del salón, ¿no? ¿Lo hacemos? No lo hacemos, Pues ¿no? no. Y podemos hablar de a veces en trabajos normales cuando nos piden hacer cosas chuecas, por decir. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Tú lo tienes que hacer para el bien de la compañía, ¿no? O si trabajas en el gobierno, para el bien del Estado,
el gobierno, tal cual las cosas casi siguen a pie justo así, ¿no? Por eso, como digo, no lo llamo nuevo orden mundial, es el viejo orden mundano en comparación al nuevo orden Al celestial nuevo. Sí. que vamos a ver luego, que no tiene todo eso, ¿no? No es sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. En ciertos tiempos, cuando las épocas de aquellos días no era conocido tanto, pero luego llegó a tener mucho peso en el mundo protestante. Compararon mucho el número 666 con como tres seis con los siete de Dios, no como Dios tiene siete. Siete es completo, él es completamente incompleto o imperfecto. Podría ser, no necesariamente tengo evidencias en contra de eso, sencillamente para mí no es la interpretación más sencilla para ellos en aquellos días que hubieran entendido. Primero, si hay idea de incompleto, creo que no viene del hecho de 666 es menos que 777, como vamos a ganar la lotería en el casino, ni nada de eso. Uh, Otros, ¿recuerdan cómo contaban en aquellos días? 1, 2, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, algo completo es ¿qué? 12. Hasta si quieres llamar algo súper completo, tomamos 12 por 12, lo hacemos 1000 porque es gran número y que llegamos 144,000 completo. Este es 666. Yo veo eso un poco más probable con que todo de esos es Nerón César, como este es 666. En aquellos días se asignaba una letra a cada consonante del abecedario o el abiad se debe llamar hebreo. Y si uno escribe Nerón César en hebreo y luego toma los números que corresponde, va a 666. Y sencillamente, ¿por qué hemos visto tantas cosas que apunta a Nerón y vamos a ver otras cosas luego que apuntan a Nerón? Se llama una bestia, como los escritores en aquellos días refería a Nerón. Traía esta herida que parecía mortal. Luego habla de un ejército que viene del oriente, como esta leyenda de Nerón había contado. Parece hay tantas cosas que hablan de Nerón que sencillamente quiere decir Nerón. Todo eso para decir que no está hablando específicamente de Nerón, como había dicho, sino es como el tipo de persona que representa Nerón, ¿no? El que gobernaba de manera absoluta, oprimía a la gente, símbolo por excelencia de la injusticia y estas cosas, representando el poder romano no en su bienestar, sino en su infamia, ¿no? En su peor reputación. Por eso hace referencia a él. También es evidencia muy menor, pero para mostrar que hubo, que hubo, ¿qué iba a decir? Así, interpretación. Ese probablemente es la interpretación más vieja también, que era Nerón. Algunos de los comentaristas más antiguos que comentan sobre Apocalipsis, como empezando con el siglo II, dentro de 100 años de Apocalipsis, refiere a Nerón César, es que en algunos manuscritos el número no es 666, sino 616. Probablemente es erróneo este número, pero algunos otros comentaristas que tenían manuscritos que decía 616 mostraron como el nombre en latín es Nerón. Traduciendo este nombre a hebreo sería Nero, sin el N final, porque
El n final sencillamente es la declinación de caso, mostrando cuál papel en la frase o en la oración tiene. Es un sufijo. Pero sin la n es 616. Todo eso es que solo digo eso porque muestra cuántas ganas tenían las interpretaciones antiguas para decir es Nerón, es Nerón, es Nerón. Por eso opto estar con ellos. Si era obvio a ellos que es Nerón, ¿por qué lo voy a cambiar? Si mi meta es pensar cómo lo interpretaron ellos en aquellos días, debe valer algo la interpretación que tenían los primeros. Y casi todos con voz unánime dijeron, es Nerón. Habían algunos otros que sí decían otras cosas. Interesantemente, casi todos fueron nombres de otros emperadores. Algunos dijo Gallo César, y había otro también, pero básicamente es un emperador, probablemente Nerón. Pensamientos, observaciones. Yo sé que ese pasaje ahorita, ¿cómo lo he explicado? Probablemente es uno de los más distintos yo no estoy seguro de que probablemente ustedes han escuchado Apocalipsis, escuchado o interpretado en el pasado. Porque muchos de nuestros círculos estamos tan acostumbrados de escuchar una interpretación futurista de Apocalipsis. Entonces queremos identificar eso con un personaje. Y sí, desde siempre es claro, pues es el anticristo, ¿no? Luego va a hablar de eso, pero es interesante, en todo el pasaje hasta ahorita no menciona anticristo, ¿verdad? Perdón, bueno, el 666, aquí lo que tengo yo en mi NBI de estudio, Sí, y lo utilizaron como un símbolo de la Trinidad del Mal, como una parodia, digamos. algunos dirían eso, como digo, para mí este es no muy cercano. Tiene que acomodar varias cosas ahí. Número uno, no ha hablado de una Trinidad, ¿no? Lo vamos acercando, porque sí, tengo que confesar, mencionó el, ¿qué iba a decir? El dragón y las dos bestias, ¿no? No, sí hay un trío ahí, pero aun si esto se debe interpretarse como una trinidad malvada, que podría ser. No, primero déjeme contar eso. No veo eso como la primera opción sencillamente porque no, Juan no ha recalcado la Trinidad divina en esta parte del libro. En, No, en el escenario del trono, sí, hay Dios, hay el Cordero, y dice que manda el Espíritu por varios lugares. Pero yo digo, si Juan estaba intentando yuxtaponer estas cosas, pondría algo de la Trinidad divina ahí. Como obviamente quiere hacer como yuxtaposición entre la bestia y el cordero, entonces menciona abiertamente las dos cosas, ¿no? Y los pone ahí. En otros lugares, cuando va a mencionar la mujer, la ciudad y todo eso, y los quiere poner, lo pone como relación cercana, lo pone un versículo tras otro. Literal, tenemos en el versículo, Mm, ¿cuál es? Donde habla de la bestia que trae su herida mortal. Y luego, justo al lado de esto, menciona el cordero que era inmolado. Como lo pone las dos cosas ahí. No solo es, piénsale, intenta hacer. Sí, entonces no veo la Trinidad en las bestias y el dragón. ¿Un trío? Sí. Pero, ¿cómo vamos a ver? El trío va a expandirse ahorita también. Hay más que tres personajes malvados que vamos a ver ahorita. Pero aparte de eso, aun si fuera una Trinidad malvada, solo porque son seis, es una Trinidad malvada.
como digo, yo entiendo si uno entendía una Trinidad malvada, cómo el 666 podría simbolizar eso. Lo que no entiendo es cómo empiezas de la nada y que el 666 sea evidencia para una Trinidad malvada. Así lo digo yo. En el Strong griego, dice ahí stigma, sí, este, y lo representa como una marca, o sea, lo traducen como 666, sí. pero aquí dice eh, denotando respectivamente Hexacusioi, como un hexaconta, número. hex. Ajá. ¿Cómo? Sí. Hexacosioi, hexaconta, Ajá. hex. Sí. Como es un, 666. Sí. sí, 60, Al- 600, 6,600, no, 6,666. O sí, sea, como múltiplos. sí. Y sí, literalmente, este debe notar también, no es 666, Ujú. lo que dice en el griego, son 660. 66. Ajá. Exacto. Sí. Ah, el estigma eh, es interesante porque, porque mencionó estigma. Ah, porque el estigma era una letra antigua griega que en ese tiempo, como dejaron de usar esta letra cerca de los tiempos de Homero. Dice obsoleta, letra Sí, obsoleta. exacto. Una letra que se dejó de usar hace siglos, pero era la letra sexta de abecedario griego. Entonces, y en ciertos numerales griegos lo usaron todavía. Entonces, sí, solo digo eso para explicar que sí hay algunos manuscritos que tienen stigma, 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 Ujú. pero la mayoría, y parece los que son los más fieles, tienen 666. Igual, sí. Hay algunos otros, literalmente, de veras hay muchas variaciones aquí. Ah, déjame compartir pantalla rápido. No sé si este va a interesar a alguien o no. Pero voy a mostrar esta pantalla. Y vean acá, un segundo. Voy a hacer más grande una de las ventanas acá. ¿Vieron cómo hice eso más grande? Sí, Sí. Entonces voy a mover un poco arriba acá, quizá un poco más chiquito, un segundo. Ahí. Ah, sí, y aquí, la ventana que es justo arriba de eso, lo voy a hacer grande también, para que vea. Ay, no, cambiaron mis cosas y ya no sé qué es dónde y todo eso. Entonces, el versículo que estamos tratando Dice el 18. es, sí, es justo acá. Yo lo enfaticé ahí. ¿Lo ven? sí, Ajá. Hexacusioi, hexaconte, hex. Y ven estos simbolitos que están arriba, como en las esquinitas, ahí, sí, son muy pequeños azules. Ese es parte del aparato crítico del Nuevo Testamento. En los Nuevos Testamentos griegos académicos, como nos dan listas de diferentes variaciones que hay en el texto. Y de veras hay mucha variación en este texto. Uh, si ves acá abajo lo que puse aquí, énfasis ahí, este es lo que apoya el texto como ellos lo tienen escrito. Un mayúsculo que se llama A, un manuscrito número 253, lo que pueden ver, entender. Es posible que no es lo que se ve ahí. Uh, y
Pero luego ataque. esa es la 5516, es esa. ¿Mande? Esa que está señalando es la que está como 666. Con el estigma. Sí, Ajá. sí, exacto. Y como digo, hay algún apoyo para eso. El papiro 47, que es muy antiguo, viene del siglo III. Minúsculas del siglo X y adelante. Sí, y el texto masorético también, Ireneo e Hipólito apoyan eso también. Aparte de esos, muchos prefieren escribirlo en letra. Y los que lo escriben en letra, es interesante, como digo, que no lo pongan como 666. El manuscrito Sinaiticus, que es acá, uh, tiene 666. El P150, que es del siglo III o IV, y un manuscrito de Ireneo lo tiene como, este había dicho, 616, que es un Decai hex. Hay algún otro que tiene 665, ese es uno que viene del siglo XI, y luego otro que tiene... ¿cuál es la diferencia acá? Parece que este es 666 igual escrito. Sí. Entonces, la gran mayoría lo escriben, algunos sí lo usan estigma, pero aún así, como digo, no es estigma, estigma, estigma. Ni menciona, creo que sí hay uno o dos que existen, pero ni me lo comentan acá, que significa que realmente no hay mucho apoyo para estigma, 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 que sea 666. Casi Ujú. todos están de acuerdo que sea 666. Todo eso para decir, este quitaría un poco apoyo de que sea una trinidad porque no son 36, sino 666. Sí. Ok. Perdón, quizá algunos otros se aburrieron un buen de eso, pero ahí tal cual es la evidencia de primera mano de lo que tenemos ahí. Ok. Sí. Entonces, en base de eso, en base a la interpretación que presenté yo, ¿qué nos importa? ¿Cómo nos debe impactar eso? Otra vez, para resumir un poco, ¿quién era la bestia? ¿Quién era la segunda bestia? ¿Qué intentaron hacer ellos? Eh, pues La promover al primera, otro, ¿no? O sea, confundir con señales, milagros, con promover a la primera bestia, que lo adoraran. Sí, ¿quién era la primera bestia? El ¿Recuerdan eso? Estado, El Estado. Mm, o sea, los gobiernos, el gobierno principal y los gobiernos secundarios. mm. Exacto. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy día? Vamos desde la interpretación hasta la aplicación. Pues que no, nosotros no debemos estar pensando en que el Estado es a quien debemos seguir, obedecer o creer, sino que nosotros debemos estar firmes en Dios, porque el Estado nos desvía de las verdades de Dios. Y para estar honesto, desde esos días hasta hoy, ¿cuántas veces el Estado se ha promovido así como la solución de nuestros problemas? Ay, siempre. Yo ¿No? pudiera poner un ejemplo aquí, ¿Sí? el COVID, el ¿Sí? COVID. ¿Y qué hizo el 99.9% de las personas? Pues se Y, vacunó. y yo lo puedo poner aún más que eso. Podemos ver el control del Estado ahí. Ujú. Pero aún así, ¿cuál es la solución de la pobreza? El Estado. Hay que elegir cierto partido del Estado, ¿no? Si escoges a uno, ellos lo van a resolver, los demás nos van a mandar a la friega, ¿no? Nadie, nadie está de acuerdo de cuál es cuál,
si la derecha o la izquierda tienen la razón, pero todos están de acuerdo, interesantemente, que el Estado es la solución, Ah, sí. ¿no? Rindes más al Estado y el Estado puede resolver tus problemas, ¿no? Lo hemos visto desde aquellos días hasta hoy. Y tristemente lo veo mucho. Lo veo demasiado los últimos 10 años, por decir, en mi país natal, ¿no? En esas últimas elecciones, el ciclo de elecciones en los Estados Unidos, muchos lo han comentado que era lo más polarizado desde la guerra civil de los Estados Unidos. Tan polémico. La siguiente mañana se pone obvio que Trump va a ganar. Algunos están seguros de que nuestra salvación está a la mano. Algunos están seguros que nuestra perdición está a la mano. Pero esto muestra que la esperanza de la gente recaía en el Estado, recaía en su gobernante. ¿Dónde debe recaer nuestra esperanza? En Dios únicamente. En el Cordero, ¿verdad? Ese no es Claro. para decir que no nos involucramos en el Estado, que tenemos que ponernos tipo, ¿qué iba a decir? Testigo de Jehová y abstener de absolutamente todo. No, vivimos en el siglo XXI, vivimos en repúblicas democráticas. ¿Qué significa eso? Abierta interpretación también. Pero sí tenemos voz, tenemos voto, tenemos ciertas cosas, pero nuestra esperanza no debe estar ahí. Nuestra esperanza está en Dios. No quitar No la debemos estar mirada de Jesús. predicando fidelidad al Estado. Debemos estar predicando fidelidad a Dios. No solo eso, podemos llevar eso más ahí. ¿Sabes qué? Los que están muy metidos en la política, muchas veces ellos tienen mejor trabajo, mejor sueldo, mejor puesto, mejor poder. Y podemos entender como quizá algunos de ellos en aquellos días tenían celos en eso. Yo estoy luchando acá, adorando a Dios, pero por lo tanto nadie quiere hacer negocio conmigo y quedo pobre y excluido y oprimido y maltratado acá. ¿Para qué? ¿Por qué no me junto con el Estado? ¿Por qué no hago las cosas como ellos quieren que me lo hagan? ¿No? Y a esto Juan dice, sí, tienes razón. Ellos tienen todo el poder, parece que tienen todo el dinero, parece que ellos están ganando todo y ellos están aerrándose contra nosotros, buscando hacer las cosas difíciles para nosotros, a veces matándonos, incluso a eso. Pero otra vez, ¿cómo es el reinado de la bestia? De Limitado. esclavitud. Limitado, Limitado. Ah, temporal y solo sirve para esclavizar a la gente, ¿no? El del Cordero te va a liberar, te va a preservar. Sufres ahorita, pero aunque mueres, tu nombre está en el libro de la vida. Y vas a vivir por más tiempo en un reino mejor. Como digo, no, solo porque no tengo una interpretación futurista, quizá exactamente por eso yo veo varios de estos pasajes más aplicables hoy día que el otro, ¿no? Vemos que nosotros sufrimos con varias cosas en común que ellos sufrían en aquellos días. Quizá no exactamente igual. Ahorita los líderes de la gobernadora no viene a mi casa para ejecutarme, sino rindo culto a Sheinbaum. Pues no haría eso porque son de polos opuestos de todas formas. No me ejecuta porque rindo homenaje a ella. En ciertos otros lugares en México no están lejos de eso. Vemos algunos lugares en la sierra de Jalisco
Vemos algunos de nuestros hermanos en Chiapas, Oaxaca, donde sí han sufrido ese tipo de persecución, porque no han seguido los dioses de sus antepasados, sí han sido perseguidos, ¿verdad? Sí han sufrido estas cosas. Nosotros no debemos buscar acoplarnos con estas cosas solo para que nos vayamos mejor en esta vida. No, nosotros seguimos fiel al Cordero. Adiós. ¿Cuáles son las palabras que usaron en este pasaje? Perseverancia y fidelidad de los santos hacia Dios. Así vivimos. No hay ningún estado, no hay ningún hombre para nada. Al Cordero y al que está sentado en su trono. Ahí es nuestra perseverancia, ahí es nuestra fidelidad. ¿Me explico? Sí. ¿Observaciones, comentarios? No, yo no. Me quedó todo muy claro. Que es Perdón, yo un pensaba, tema para mucho comentario. sí, para estar honesto, yo pensaba que la clase de hoy iba a durar como unos 45 minutos. Más equivocado no podría ser yo. No, pero había mucha interacción, había muchas preguntas, comentarios, ese tipo de cosas. Está muy bien. ¿No? Probablemente este causará, porque ya hablamos de muchas otras estas cosas, es posible que la siguiente semana sea un poco más corto, y quizá no, porque literalmente la siguiente semana va a juxtaponer esas cosas con seguir a Dios, como se ve eso. Ah, pero gracias por mantenerse despiertos hasta ahorita. La cena, las palomitas, la coca hicieron su trabajo. Sí. Ok. Parece que perdimos a Ismael en el camino por ahí, pero luego le No, pues paso la está repetición. como Marta, afanoso y turbado. Sí, se Ojalá no se desconectó. cayó de la escalera. Pues ojalá. Entonces, para terminar, antes que todos se duermen, ¿hay alguien que puede orar por nosotros para terminar, pidiendo que podamos aplicar estas verdades en nuestras vidas? Sí, yo. Gracias, Luis. Señor, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estas palabras, por este entendimiento, Señor, y por este estudio a través del Pastor Sam. Señor, tú lo dices en tu palabra, perseverancia y fidelidad a tu palabra. Y ante todo esto, Señor, que no caigamos en tentación, Señor, ante los gobiernos, que sigamos obedeciendo tu palabra, Señor, sobre todo guardarnos en todo momento, Señor, bajo tus leyes. Señor, te damos gracias por los hermanos que se conectaron el día de hoy. Padre Santo, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.